es un repaso, ¿sí? La clase de hoy es un repaso de las primeras 5 lecciones. Mejor ir un poco despacio, ir repasando, ¿verdad? Para ir entendiendo bien de qué trata este asunto. Así es que antes de comenzar la clase vamos a inclinar el rostro para tener una oración. Padre amado, gracias damos, Señor, por tus bendiciones, por tus cuidados, por este primer día de semana que nos diste, Señor Santo, que ya está terminando. Y queremos, Padre amado, en estos momentos, pedir tu presencia, pedir la presencia de tus ángeles, que estén con nosotros para poder entender eh, estas preciosas lecciones acerca de los pilares fundamentales. Hoy vamos a ver un repaso, Señor Santo, de las primeras 5 lecciones que hemos visto, para fortalecer todo, para que vaya quedando claro, Señor Santo, qué es lo que está sucediendo hoy en día en el mundo, pero sobre todo, Señor Santo, qué está sucediendo en nuestra iglesia adventista del séptimo día. Se acaba de elegir, Señor, un nuevo presidente en conferencia general. Tenemos que tener los ojos abiertos para ver qué nos dice la profecía, hacia dónde se está moviendo todo. Y estos estudios espero, Señor Santo, que sean de bendición para tu pueblo, Padre amado, que podamos abrir nuestros ojos y poder entender entonces mejor qué está sucediendo en nuestra amada iglesia adventista del séptimo día. Bendícenos, Padre amado, y quédate con nosotros, que la bendición vaya con este tema, Señor Santo, a aquellas personas que lo escuchen en diferentes lugares del mundo, en diferentes horarios, Señor Santo, en diferentes días. Gracias, Padre, por escucharnos. En Jesús lo pedimos todo. Amén. Bien, hermanos, compartimos, le pido a la hermana Marta que está en controles, iniciar compartiendo pantalla. Como le dijimos al inicio, ¿verdad? Hoy toca un repaso de las lecciones del 1 al 5. Y espero que con este tema de esta noche quede reforzado y entendamos mejor qué es lo que está sucediendo. Así como oramos ahorita, ¿qué está sucediendo en nuestra amada iglesia? ¿Por qué se están dando algunos comportamientos que antes no se miraban en la iglesia? ¿Y qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué ahora algunos pastores, algunos teólogos llaman herejes a nuestros pioneros? Y vamos a poder comenzar a entender un poco acerca de este asunto, porque estamos llegando ya a los tiempos finales, ¿verdad? Y recordamos que este problema, hermanos, es un problema de adoración. Sí está involucrado el sábado y sí está involucrado el domingo, pero más que eso, hay algo más profundo todavía. Es a quién adoramos, a quién vamos a adorar. Así que vamos a comenzar entonces repasando la lección número 1. Vamos a la diapositiva y leemos, dice: el soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica. Tuvo un compañero, un colaborador que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Juan 1, 1 y 2. Cristo, el verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre eterno, uno solo en naturaleza, en carácter y en propósitos. Era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. Esto lo encontramos en Patriarcas y Profetas. Entonces aquí estaban ellos al inicio, el Padre y el Hijo, creando todo. ¿Sí? Continuamos. Y dice, a ver a la siguiente diapositiva. Mientras todos los seres creados reconocieron la lealtad del amor, hubo perfecta armonía en el universo de Dios. Cumplir los designios de su creador era el gozo de las huestes celestiales. Se deleitaban en reflejar la gloria del Todopoderoso y en alabarle. Y su amor mutuo fue fiel y desinteresado, mientras el amor de Dios fue supremo. O sea, al inicio todo estaba bien, no había problema alguno. Y dice, continuamos leyendo,
No había nota discordante que perturbara las armonías celestiales, pero se produjo un cambio en ese estado de felicidad. Hubo uno que pervirtió la libertad que Dios había otorgado a sus criaturas. El pecado se originó en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios y que era el más exaltado en poder y en gloria entre los habitantes del cielo. Lucifer, el hijo de la mañana, era el principal de los querubines cubridores, santo e inmaculado. Estaba en la presencia del gran creador y los incesantes rayos de gloria que envolvían al Dios eterno caían sobre él. Entonces, al inicio no había problema, no había conflicto, pero hubo un momento en que empezó el conflicto con Lucifer, el principal de los querubines, dice. El tercero en jerarquía. Venía el Padre, luego el Hijo y luego venía Lucifer. Continuamos con la siguiente diapositiva, por favor. Dice, y codiciando la gloria con que el Padre Infinito había investido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba al poder que solo pertenecía a Cristo. Ya vamos viendo entonces cuál fue el conflicto, ¿verdad? Lucifer también quería ocupar ese puesto que solo le pertenecía a Cristo. El propósito de este príncipe de los ángeles llegó a ser disputar la supremacía del Hijo de Dios y así poner en tela de juicio la sabiduría y el amor del Creador. No quería el Hijo de Dios. No quería reconocer que Cristo es el Hijo de Dios y que también tenía que adorarlo, porque también es divino. Así comenzó el conflicto en el cielo. Continuamos. Mire que estas citas están muy claras, ¿sí? Dice, el Rey del universo convocó a las huestes celestiales a comparecer ante él, a fin de que en su presencia él pudiese manifestar cuál era el verdadero lugar que ocupaba su Hijo y dar a conocer cuál era la relación que él tenía con todos los seres creados. El Hijo de Dios compartió el trono del Padre y la gloria del Ser Eterno que existía por sí mismo cubrió a ambos. Alrededor del trono se congregaron los santos ángeles, una vasta e innumerable muchedumbre, millones de millones, y los ángeles más elevados como ministros y súbditos se regocijaron en la luz que de la presencia de la deidad caía sobre ellos. Aquí nos está diciendo también el Espíritu de Profecía cuál es la deidad, el Padre y el Hijo. Mire que hay detalles interesantes que siempre hay que sacar de las citas, ¿verdad? Continuamos. La siguiente dice, ante los habitantes del cielo reunidos, el rey declaró que ninguno, excepto Cristo, el Hijo unigénito de Dios, podía penetrar en la plenitud de sus designios y que a éste le estaba encomendada la ejecución de los grandes propósitos de su voluntad. El Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo y a Él, así como a Dios, debían ellas tributar homenaje y lealtad. Cristo había de ejercer aún el poder divino en la creación de la tierra y sus habitantes, pero en todo esto no buscaría poder o ensalzamiento para sí mismo, en contra del plan de Dios, sino que exaltaría la gloria del Padre y ejecutaría sus fines de beneficencia y amor. O sea que el objetivo siempre de Cristo fue dar a conocer a su Padre. ¿Sí? Y entre ambos crearon todo el universo. Ellos son los creadores, el Padre y el Hijo. Sigamos con la siguiente. Se convocó a toda la hueste angélica para que compareciera ante el Padre, a fin de que cada caso quedase decidido. Satanás manifestó con osadía su descontento porque Cristo había sido preferido antes que él. Se puso de pie orgullosamente y sostuvo que debía ser igual a Dios y participar en los concilios con el Padre y comprender sus propósitos. El Señor informó a Satanás que solo revelaría sus secretos designios a su Hijo y que requería que toda la familia celestial, incluido Satanás, le rindiera una obediencia absoluta e incuestionable, pero que Satanás, había demostrado que no merecía ocupar un lugar en el cielo. Entonces el enemigo señaló con regocijo a sus simpatizantes, que eran cerca de la mitad de los ángeles, y exclamó, ellos están conmigo, ¿los expulsarás también y dejarás semejante vacío en el cielo?
Declaró entonces que estaba preparado para hacer frente a la autoridad de Cristo y defender su lugar en el cielo por la fuerza de su poder. Fuerza contra fuerza. Eso está en Historia de la Redención. Así que así inicia el conflicto, ¿verdad? Satanás rebelándose ante el Padre y no reconociendo el lugar del Hijo, no reconociendo que Cristo es el Hijo unigénito de Dios. Ese es el rollo del conflicto. Ese es el origen del conflicto. Y a eso estamos volviendo. Ya vamos a ir viendo en el día de hoy. A eso vamos viendo. A eso vamos llegando nuevamente. Hoy en la iglesia adventista. Siguiente diapositiva, por favor. Dice, hubo ángeles que fueron expulsados del cielo porque no quisieron obrar en armonía con Dios. Cayeron de su elevada condición porque querrían exaltarse a sí mismos. Habían llegado a esa situación porque se olvidaron de que su hermosura física y de carácter provenían del Señor Jesús. El hecho que los ángeles caídos querían ocultar, que aquí está clarito, era que Cristo es el unigénito Hijo de Dios. Y por eso llegaron a la conclusión de que no tenían por qué consultar a Jesús. Por eso fueron expulsados, porque no reconocieron que Cristo es el Hijo unigénito de Dios. Ese es el motivo del conflicto, hermanos. Seguimos. Apocalipsis 12. La siguiente diapositiva, Apocalipsis 12, aquí está en el 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ya vimos aquí, ¿verdad? Al inicio todo por qué sucedió. La Biblia nos cita una parte nada más, pero el Espíritu Profecía nos dio más luz, ¿sí? Podemos entender ahora mejor qué es lo que está sucediendo aquí en Apocalipsis 12. Continuamos. Ahora, ese conflicto que inició en el cielo continúa hasta el final, hasta el día de hoy. Mira lo que dice el versículo 17, siempre Apocalipsis 12. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Otras versiones dicen contra el remanente, o sea, con lo último, con lo que ha quedado de la mujer. Y aquí da las características, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, ese conflicto que inició en el cielo ha seguido, hermanos. No ha acabado. Y ha sido trasladado o fue trasladado también en la iglesia adventista. Y aquí es donde viene entonces lo que estamos leyendo ahora. Sigamos con la siguiente diapositiva. Mire lo que nos dice Isaías 58:12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Esta es la razón de ser de nuestra iglesia. Reparar, ¿verdad? Calzadas. Reparar portillos. Levantar verdades que fueron echadas por tierra durante los 1260 años de supremacía papal. Poco a poco esas verdades tienen que ir aflorando. Y obviamente se manifiestan finalmente en el mensaje de los tres ángeles. ¿Sí? Pero son verdades que tenemos que ir levantando. Por eso Dios levanta el movimiento adventista, para restaurar esas verdades. Y mire entonces lo que dice acá en esta otra diapositiva. Dice, mi esposo, el anciano José Bates, el padre Pierce, el anciano Edson y muchos otros que eran entusiastas, nobles y sinceros, se encontraban entre los que después del paso del tiempo de 1844 buscaron la verdad. En nuestras reuniones importantes, estos hombres se reunían y buscaban la verdad como si fuera un tesoro escondido. Me reuní con ellos y estudiamos y oramos fervientemente, porque sentimos que debíamos aprender la verdad de Dios. A menudo permanecíamos juntos en altas horas de la noche y a veces durante toda la noche, orando por luz y estudiando la palabra. Mientras ayunábamos y orábamos, un gran poder vino sobre nosotros, pero no pude decirlo y no podía comprender lo que estábamos estudiando. Entonces el Espíritu de Dios vendría sobre mí, sería llevada en visión y se me daría una explicación clara de los pasajes que habíamos estado estudiando con instrucciones sobre la posición
que debíamos tomar respecto a la verdad y el deber. Una y otra vez esto sucedió. Una línea de verdad que se extiende desde el momento, desde este momento, dice, hasta el momento en que entremos en la ciudad de Dios fue claramente marcada ante mí. Y les di a mis hermanos y hermanas la instrucción que el Señor me había dado. Sabían, o sea, los pioneros, ¿verdad? Que cuando no estaba en visión yo no podía entender estos asuntos y aceptaban como luz directa del cielo las revelaciones que me habían sido dadas. Y la parte que está en amarillo, por eso está así resaltada, dice, así quedaron firmemente establecidos los puntos principales de nuestra fe, tal como lo sostenemos hoy. Punto tras punto quedó claramente definido y todos los hermanos llegaron a la armonía, todos. O sea que después del chasco se reunieron y fue Dios quien les fue dando los pilares fundamentales. De eso se trata esta serie, de estudiar los pilares fundamentales. ¿Sí? Dios los estableció. Eso, estos pilares son lo que nos hacen adventistas del séptimo día. Continuamos. Dice, como pueblo, hemos de mantenernos firmes en la plataforma de la verdad eterna que ha resistido la prueba y el examen. Hemos de aferrarnos a las seguras columnas de nuestra fe. Los principios de la verdad que nos ha revelado Dios son nuestro único fundamento verdadero. No hay más fundamento, hermanos. Son estos pilares que Dios le dio a la iglesia adventista. Nos han hecho lo que somos, dice. El tiempo transcurrido no ha disminuido su valor. El enemigo se esfuerza constantemente por sacar esas verdades de su marco y poner en su lugar teorías espurias. Introducirá todo aquello que pueda para llevar a cabo sus designios engañosos. Pero el Señor hará surgir a hombres de percepción aguda que darán a esas verdades su debido lugar en el plan de Dios. O sea que estos pilares, vimos que el conflicto comenzó en el cielo, que Satanás no quería reconocer que Cristo es el Hijo literal de Dios. Ese es uno de los pilares fundamentales de lo que estamos viendo ahorita. Y esa es la razón de ser que Dios levantó este movimiento adventista, para dar a conocer estos pilares. Y esto está muy, muy de la mano con el mensaje de los tres ángeles. Porque finalmente el mensaje de los tres ángeles es de adoración. Pero si Jesús, si Cristo no es el Hijo literal de Dios, entonces ¿a quién estamos adorando? Es otro concepto, ¿verdad? Es otra idea. No, ya no es el Hijo bíblico. Es el mismo conflicto que Satanás inició en el cielo, fíjense. Por eso está relacionado todo esto con el mensaje de los tres ángeles. Es el mismo conflicto, mis hermanos. Continuamos. Mire, esta cita es importantísima. Dice, el enemigo de las almas, o sea, Satanás, ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe. En eso consiste la reforma. Tenemos que renunciar a los pilares fundamentales o a las columnas, pues. Y que había de comenzar un proceso de reorganización. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. ¿Sí? Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Nos están diciendo que nuestros pioneros eran herejes, que había error, que hemos evolucionado, que la luz va evolucionando. Y el lenguaje nos advirtió acerca de esto. Dice, se establecería una nueva organización, se escribirían libros de una nueva orientación, se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Los fundadores de ese sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano, que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura. Eso está en Mensajes Selectos, tomo 1. Y eso es lo que hicieron.
al cambiar de Dios, al no reconocer al Hijo de Dios como hijo literal de Dios, también estamos negando al Padre. Cambiamos de deidad, que ya leímos quién describió el Espíritu de profecía que era la deidad, se cambió por Trinidad. Se adora igual que los católicos. Y cuando nosotros hacemos Apocalipsis, dice Apocalipsis que el dragón le dio su poder y autoridad a la bestia. No podemos adorar al mismo Dios que adora a la bestia, hermanos. Estos pilares Dios los dio. Estos pilares nos hacen adventistas del séptimo día. Hoy en día la iglesia, ya días, dejó de creer que Jesús es el Hijo literal de Dios. Busquen la cartilla de escuela sabática del 5 de octubre del año pasado. 5 de octubre del año pasado. La cartilla de escuela sabática. Y van a ver ahí la posición de la iglesia hoy en día. Es totalmente distinta a lo que creían los pioneros. Continuamos. Dice, ¿qué influencia es la que inducirá a los hombres en esta etapa de nuestra historia para proceder en una forma solapada y poderosa para derribar el fundamento de nuestra fe? El fundamento que fue lo colocado en el principio de nuestra obra mediante el estudio de la palabra, acompañada de oración y mediante revelación. Sobre ese fundamento hemos estado construyendo durante los últimos 50 años. Ahí es clara. ¿Os sorprende que cuando veo el comienzo de una obra que desplazaría alguna de las columnas de nuestra fe, tenga yo algo que decir? ¿Debo obedecer la orden? Hazle frente. Fue categórica Ellen White. No se pueden quitar los pilares, dice. Continuamos con la siguiente diapositiva. Que ningún hombre se embarque en la hora de derribar los cimientos de la verdad que nos han hecho lo que somos. Dios ha guiado a su pueblo hacia adelante, paso a paso, aunque hubo trampas de error por todos lados. Bajo la maravillosa guía de un claro, así dice el Señor, se ha establecido una verdad que ha resistido la prueba. Cuando los hombres se levanten e intenten arrastrar a los discípulos tras ellos, enfrenten las verdades que han sido probadas como por fuego. ¿Sí? No, ningún hombre se puede embarcar, dice, en la obra de derribar los cimientos o los pilares de la verdad que nos han hecho lo que somos. Está clarita la cita. Mensaje 62, 1905. Continuamos. Siguiente. Dice, cuando entren hombres que quieran mover un alfiler o un pilar del fundamento que Dios ha establecido por su Espíritu Santo, que los ancianos que fueron pioneros en nuestra obra hablen claramente y que los que están muertos hablen también reimprimiendo sus artículos en nuestras publicaciones periódicas. Recogen los rayos de luz divina que Dios ha dado al guiar a su pueblo paso a paso por el camino de la verdad. Esta verdad resistirá la prueba del tiempo y los exámenes o las pruebas. Sí, mensaje 62 también, 1905, párrafo 20. Que se reimpriman, dice, sus artículos. Sin embargo, hoy en día le llaman herejes a los pioneros. Precisamente porque lo que están haciendo es atacando estos pilares fundamentales. Estos pilares que tanto defendieron los pioneros. Que nos hacen lo que somos. Nos están cambiando. Entonces tampoco se puede predicar el mensaje de los tres ángeles. No tiene sentido. Sigamos. El Señor ha declarado que la historia del pasado será repasada al iniciar la hora final. Toda verdad que Él ha dado para esos últimos días debe ser proclamada al mundo. Todo pilar que Él ha establecido debe ser fortalecido. Mire, Él lo estableció, dice ahí. Dios. No podemos ahora desviarnos del fundamento que Dios ha establecido. No podemos ahora entrar en ninguna nueva organización porque esto sería apostatar de la verdad. Cambiar esos pilares sería entrar en una nueva organización, en otra religión. Y eso significaría, dice, apostatar de la verdad. 1905 también, mensaje 129. La siguiente. Sería un centinela infiel si me callara al ver cómo los cimientos de nuestra fe son destrozados
por quienes se han apartado de ella y ahora están a la deriva sin ancla. En estos tiempos, cuando se enseñan falsas doctrinas, debemos enseñar la misma verdad que hemos enseñado durante el último medio siglo. Y mire lo que resalta ahí aquí. No he cambiado a mi fe ni una jota ni una tilde. Enfática ella. No he cambiado a mi fe ni una jota ni una tilde. Y le ruego a Dios que ambos puedan discernir claramente la diferencia entre la lealtad y la deslealtad. Dios llama a todo médico y a todo misionero a hacer esto. Este mensaje en 1906. Porque también se nos dice actualmente que Ellen White después cambió su parecer. Y aquí ella es enfática en que no. No se pueden cambiar los pilares, porque Dios los dio. No fue ni Ellen White que los puso, Dios los puso. Ahora, vamos a ver entonces estos pilares fundamentales, ¿verdad? Todo esto fue publicado, fíjese usted, en los anuarios de 1889 a 1914. Ellen White muere en el 15, en el 14 del último año en que se publica. Después aparecen otras publicaciones ya en el 31, pero ya cambia un poco. ¿Sí? Ya no es igual a estos pilares fundamentales. No tenemos la menor duda, dice, ni la hemos tenido durante años, de que las doctrinas que sostenemos son la verdad presente y que nos estamos acercando al juicio. Apareciendo de 1889 a 1914 en los anuarios de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, como ha sido expresado en todas partes, los adventistas del Séptimo Día no tienen ningún otro credo sino la Biblia, pero mantienen ciertos puntos bien definidos de la fe, por los cuales se sienten preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Las proposiciones siguientes pueden tomarse como un resumen de las características principales de su fe religiosa, en la cual encontramos, hasta donde sabemos, unanimidad en todo el cuerpo de los creyentes. Esto es importante, por eso lo puse en amarillo, porque también es otra de las mentiras que dicen los pastores, algunos pastores hoy en día, que no todos creían esto. Aquí está diciendo en esta publicación que había unanimidad en todo el cuerpo de los creyentes. Todos creían esto, no eran algunos. Y continuamos entonces. Este es el pilar número 1. Existe un solo Dios, un ser personal, espiritual, el creador de todas las cosas, omnipotente, omnisciente y eterno, infinito en sabiduría, santidad, justicia, bondad, verdad y misericordia, inmutable y presente en todas partes por su representante, el Espíritu Santo. Un Dios, dice, un ser personal, o sea, una persona. ¿Sí? Ese es el pilar número 1. Y aquí vamos a expandirnos entonces en este. Mire lo que nos dice en la siguiente diapositiva, Éxodo 23, el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es un solo Dios. ¿Sí? Sigamos. Isaías 44:6 nos dice, así ha dicho el Señor, Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Ahí está claro, es un solo Dios, y fuera de mí no hay otro Dios. Marcos 12, vamos con la siguiente diapositiva. 28, 29, 32 nos dice, se le acercó uno de los escribas al oírlos discutir y dándose cuenta de que Jesús había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ahí dice, Jesús mismo le está diciendo, solamente hay uno. Y el versículo 32 dice, entonces el escriba le dijo, bien maestro, has dicho la verdad, Dios es uno y no hay otro aparte de él. Continuamos. Juan 17, versículo 1 y 3. Mire que esta es interesante porque en esta parte es Jesús quien está hablando. Jesús habló de estas cosas y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Mire con quién está hablando Jesús y lo llama su Padre.
Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces, el pilar fundamental número uno es que solamente hay un Dios, y ese Dios es el Padre. Ese es el pilar fundamental número uno. Eso creían los pioneros, eso creía Ellen White. Eso fue lo que Dios le reveló al inicio, ¿verdad? Después del chasco, a los pioneros adventistas. Y eso es lo que Dios ha dicho por medio del Espíritu de Profecía, que no se puede mover ni un alfiler. Continuamos. Mire, aquí también la Biblia lo Pregunta deja número muy 3. claro. Dice, 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Aquí está claro. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. ¿Y cómo describe ese Dios? El Padre. Está claro, ¿verdad? Vamos a Efesios entonces 4:6, dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Sí? Vamos a la siguiente diapositiva y le ponemos mute también porque creo que está con alguna grabación encima. ¿Quién es Dios para nosotros? Y en la siguiente Eso, pregunta, Juan, interesante. si le bajamos el volumen ahí, hermana, gracias, disculpe. Dice, Juan 20:17, Jesús le dijo, no me toquéis porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Jesucristo está diciendo nuevamente, lo dijo en Juan 17, lo dice acá en Juan 20 también, que su Padre es Dios. Apocalipsis 3:12 nos dice, y al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Ahí es claro, ¿verdad? Jesús está diciendo que el Padre es su Dios. Ese es el pilar fundamental número uno. Vamos ahora al pilar fundamental número dos, la siguiente diapositiva. Y en En la siguiente diapositiva, la siguiente. Esa. Gracias, hermana. Dice, ese es el pilar fundamental número dos, que hay un solo Señor Jesucristo, el Hijo del Padre Eterno, aquel por quien creó todas las cosas y por quien todas ellas consisten, dice, que tomó sobre sí la naturaleza de la simiente de Abraham para la redención de nuestra raza caída, que habitó entre los hombres, lleno de gracia y verdad, vivió a nuestro ejemplo, murió en nuestro sacrificio, fue resucitado para nuestra justificación, ascendió a lo alto para ser nuestro único mediador en el santuario en el cielo, donde por los méritos de su sangre derramada asegura el perdón y la remisión de los pecados de todos los que acuden a Él en penitencia, y como parte final de su obra como sacerdote, antes de tomar su trono como rey, hará la gran expiación por los pecados de todos ellos, y sus pecados serán entonces borrados. Hechos 3:19. Y llevados lejos del santuario, como se muestra en el servicio del sacerdocio levítico, que prefiguró el ministerio de nuestro Señor en el cielo. Ese es el pilar fundamental número dos, que hay un solo Señor, Jesucristo, el Hijo del Padre eterno. Vamos entonces a ver qué nos dice la Biblia al respecto. Juan 1 del 1 al 3 nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso nos dice la Biblia. Y mire cómo lo expande el espíritu de profecía. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Dice, el soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica. Tuvo un compañero, un colaborador que podía apreciar sus designios y podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Juan 1, 1 y 2. Y así lo explica ella. Dice, Cristo, el verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre eterno, uno solo en naturaleza, en carácter y en propósito. Era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios.
Continuamos. Y continúa diciendo el Espíritu de Profecía. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Y aquí nos cita Isaías 9:6 y nos cita también Miqueas 5:2. Esos son los orígenes del Hijo de Dios, en los días de la eternidad, dice. Y el Hijo de Dios, hablando de sí mismo, declara. Mire que ella está citando Proverbios 8 del 22 al 30. Y dice la sierva del Señor que es el Hijo de Dios que habla de sí mismo en estos pasajes. ¿Sí? Y dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve la primacía. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Yo era su delicia cada día y me recreaba delante de él en todo tiempo. Proverbios 8 del 22 al 30, Patriarcas y Profetas 12.2. Y nos dice que todo este pasaje de Proverbios 8 del 22 al 30 es Jesús hablando, o el Hijo de Dios hablando acerca de sí mismo. El Hijo de Dios hablando acerca de sí mismo. Eso lo dice el Espíritu de Profecía. Ahí lo pueden ver ustedes en pantalla. Ahora vamos a ver entonces qué nos dice Proverbios 8 del 22 al 30. Dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni los principios, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el circo de la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. El Padre y el Hijo estaban al inicio creando todos, como hemos estado leyendo desde el inicio, pero nos dice que fue engendrado también. Ahí lo pueden ver ustedes en amarillo. Por eso es el Hijo unigénito. Es hijo literal de Dios. Es hijo literal de Dios. Y recordamos el inicio del conflicto. Eso es lo que Satanás siempre ha querido negar, que Cristo es el Hijo literal de Dios, que es el Hijo unigénito de Dios. Por eso fue expulsado él y los ángeles del cielo, los ángeles caídos. Por ese motivo, por eso se formó la guerra. Así comenzó el conflicto, no aceptando que Cristo es el Hijo unigénito, literal, engendrado de Dios. Por eso es importante este pilar fundamental número 2. Este pilar lo cambiaron. Y al cambiar este pilar, hermanos, entonces cambió la religión. Porque ya no estamos adorando al mismo Hijo, al Hijo bíblico. Sí tenemos el concepto de Hijo, pero ya no es el concepto bíblico de Hijo. ¿Sí? Hoy en día la iglesia adventista cree que solamente es un hijo metafórico. Ustedes los pueden buscar en el sitio oficial de la Iglesia Adventista del Instituto Biblical Research Institute, se llama BRI en inglés, las siglas. Ahí está, los documentos. Ahí se crea la teología de la iglesia actualmente. Es un sitio oficial de la Iglesia Adventista. Y dice que Jesucristo solamente es metafórico, que el Hijo es metafórico. Continuamos leyendo acá. Vamos a la siguiente diapositiva. Dice, el Padre obró por medio de su Hijo en la creación de todos los seres celestiales, porque por él fueron creadas todas las cosas, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Colosenses 1:16. Los ángeles son los ministros de Dios, que irradiando la luz que constantemente dimanan de la presencia de él y valiéndose de sus rápidas alas, se apresuran a ejecutar la voluntad de Dios. Pero el Hijo, el ungido de Dios, la misma imagen de su sustancia, el resplandor de su gloria y sostenedor de todas las cosas con la palabra de su potencia, tiene la supremacía sobre todos ellos. Ahí está Patriarcas y Profetas, capítulo 12, o página 12, perdón. Miqueas 5:2, siguiente diapositiva, nos dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá,
De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus orígenes o sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí vimos al inicio también que esta cita la dijo, la escribió Ellen White en ese capítulo 1 de Patriarcas y Profetas. Lean ese capítulo, hermanos. Es claro ese capítulo, muy clarito. Patriarcas y Profetas, capítulo 1. Continuamos. Mire Colosenses 1, 16 y 17 lo que nos dice. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. O sea que lo que estamos viendo acá en el pilar número 2 es que el Hijo fue engendrado y que él es el creador de todo. ¿Sí? En los días de la eternidad fue engendrado. No creado, no es lo mismo creado que engendrado. El Hijo de Dios, el unigénito, fue engendrado. Primera de Juan 1:14 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Llegó el momento en que ese verbo también nació aquí como humano, pero ya no era en los días de la eternidad, ¿sí? Ya nació de María. Y mire lo que nos dice 1 Juan 4:9, la siguiente diapositiva también. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Inició el conflicto aquí también en el planeta, 4.000 años de pecado, y el Padre decidió que su Hijo naciera como hombre para que viniera a morir por nosotros. ¿Sí? Filipenses 2, del 5 al 8, aquí está clarito. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estaba engendrado, dice, de la misma sustancia, ya lo vamos a ver más adelantito, de la misma sustancia del Padre. Por lo tanto, también era Dios, porque Dios es divino. Y fue hecho a su misma naturaleza, a su misma sustancia, dice. Y si el Padre es divino, pues el Hijo también tenía que ser divino. Por eso Dios le ordenó a la hueste que se le adorara al Hijo y a Él también. Y eso es lo que Satanás no quiso reconocer en el cielo, o Lucifer no quiso reconocer en el cielo. Juan 3:16, siguiente versículo, nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y nuevamente lo recalca, no es un rol, fue su Hijo, o es su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Hijo unigénito envió Dios por amor a nosotros, para poder reconciliarnos con Él. Ya vamos casi terminando y vamos a la siguiente diapositiva. Dice, se ha hecho una ofrenda completa, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Mire lo que dice acá la sierva del Señor. No un hijo por creación como lo fueron los ángeles. Los ángeles son creados, ¿sí? Ni un hijo por adopción como lo es el pecador perdonado. O sea que nosotros también somos hijos por adopción, sino un hijo engendrado a la misma expresa de la persona del Padre y en todo el resplandor de su majestad y gloria, uno igual a Dios en autoridad, dignidad y perfección divina. En él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Sí? Un hijo engendrado, el hijo unigénito. Y eso es lo que no se acepta hoy en día, hermanos. Ese conflicto que inició en el cielo continúa hoy en el 2025. Y a medida que pasa el tiempo nos vamos a ir dando cuenta cómo se va a hacer más evidente esta crisis. Lamentablemente, ¿verdad? Dentro del adventismo, por rechazar estas verdades, estos pilares que Dios estableció. Y estos escritos que usted está leyendo ahorita en pantalla, lo está rechazando la iglesia hoy en día.
está rechazando a la profeta de Dios. Continuamos. Mire lo que dice acá. El Padre eterno, el inmutable, dio a su Hijo unigénito, arrancó de su seno a aquel que fue hecho a la imagen expresa de su persona y lo envió a la tierra para revelar cuánto amaba a la humanidad. Lo arrancó de su seno, dice. El Hijo es la misma imagen expresa del Padre, la misma naturaleza del Padre. Eso está en Review and Herald, 9 de julio de 1895. Escrito por Ellen White. Eso es lo que no aceptó Lucifer al inicio. Por eso fueron expulsados los demonios. Este es el gran conflicto. ¿A quién adoramos? Mira que dice Primera de Juan 4, 15, 14 y 15. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y luego continuamos con la siguiente. Primera de Juan 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿En qué posición estamos nosotros? Ya sabemos la corporación, pero nosotros como adventistas individualmente, a la ley y el testimonio, creamos la palabra de Dios. Y la siguiente diapositiva, mire que esta es buenísima. Dice, 1 de Juan 2, del 18 al 23. Hijitos, ya es el último tiempo. Básicamente nos está diciendo, hijitos, estamos en el 2025. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Y mire este versículo 22. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. O sea que la verdad está en creer que Cristo es el Hijo unigénito de Dios, engendrado, así como hemos visto hoy, hermanos. Es hijo, literal, no simbólico. Esa es la mentira que Satanás ha tratado de meter aún en nuestra iglesia. Leímos Apocalipsis 12, 17, que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia. Estos pilares por eso es que han sido atacados. Por eso Ellen White escribió tan vehementemente que no podíamos quitar ni un alfiler de estos pilares. Esto Dios los dio. Dios nos está diciendo quién es Él. Yo soy su padre, nos dice a nosotros, y también tengo un hijo literal, un hijo unigénito, engendrado en los días de la eternidad, de mi misma naturaleza, que también tiene que ser adorado como Dios. Y lo envié al mundo para que viniera a morir por ustedes. Pero si nosotros hoy en día decimos que Jesús es coeterno, ya no es engendrado. Y si es coeterno, pues ya tampoco es hijo, ¿eh? Porque primero es el Padre y después es el Hijo. Entonces ya no es engendrado. Entonces, es la misma mentira de Satanás en el cielo. Para finalizar, vamos a ver la última diapositiva, lo que dijeron nuestros pioneros. Jaime White. El Padre y el Hijo fueron uno en la creación del hombre y en su redención. Dijo el Padre al Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y el cántico triunfal en el que participaron los redimidos es para aquel que está sentado en el trono y para el Cordero por los siglos de los siglos. Y su hijo, James Edson White,
hijo de Ellen White también, dice, los ángeles, por lo tanto, son seres creados necesariamente de un orden inferior a su creador. Cristo es el único ser engendrado por el Padre. Mire lo que dice él. Cristo es el único ser engendrado por el Padre. Solo un ser en el universo, además del Padre, lleva el nombre de Dios y ese ser es su Hijo, Jesucristo. Ahí está clarito. Eso creían nuestros pioneros. Eso es lo que hemos estudiado durante todas estas semanas. Por eso esta lección es importante repasarla. Esos son los... Hemos visto entonces cómo inició el conflicto, qué recomendación, cómo surgió el movimiento adventista, qué pilares son los que tenía que levantar. Y vimos los dos pilares fundamentales, el 1 y el 2. Eso es lo que hemos visto hasta ahora, hermanos. Espero que estas lecciones sean de bendición para nosotros. Próximo domingo vamos a continuar hoy sí con el pilar fundamental número 3, ¿verdad? Y pronto va a quedar grabado este video, creo. Lo podrán ustedes ver de nuevo en YouTube. Las citas son contundentes. La Biblia es muy clara, el Espíritu de Profecía es muy claro. Hoy en día estamos viendo lamentablemente dentro de la iglesia que este conflicto sigue. Este conflicto sigue. Y este conflicto finalmente es el que va a crear ese zarandeo, el que va a terminar de dividir en la iglesia adventista del séptimo día. Que Dios les bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo y nos escuchamos, si Dios quiere, el próximo domingo.